Ok, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que me quedé pensando en la música que estábamos escuchando, que es que Bon Jovi. Ah, es que tú no estás escuchando, pero bueno, esperemos que no nos vayan a cobrar impuestos ni nos vayan a bajar el podcast por esta canción. Mi Oswald, que ahora nos acompaña en la cabina. Bienvenidos a la Canica Azul. Hoy que es 7 de noviembre del 2022. Nos acompaña, como siempre, como cada podcast. ¿Dijiste 7 de noviembre o estoy loco? ¿7 de diciembre? Ya lo perdimos, Pero déjenlo 6, así, ¿no? déjenlo así, estamos en 6 de Oh, diciembre, están nerviosos. El día que usted le quiera poner. No, digamos. es que nunca he dicho una fecha bien en mi vida, la verdad, porque pensé que lo había logrado, pero no. Pero el ¿Qué día que usted lo estamos? escuche, estamos a 6 hoy. 6 de diciembre ¿De qué año? de 2016. Ah, cabrón, está empeorado. Neta, nunca he podido decir una fecha bien en mi vida, lo juro. Del 2034 es un programa para el futuro. Sí, Bueno, nos acompaña Víctor Rodríguez, Luis Reynoso, y como invitado especial para un tema muy especial que vamos a trabajar hoy, el señor Raúl Calderón Gordillo. Un tema una más especie profundo, todo un tema un- más fuerte. toda una ayatola de los medios de comunicación acá en Morelia. Soy una mezcla entre el Bester y Felipe, así que puede ver Te ahí, ves más a ver ahí al algo Bester, ¿eh? cruzado. Sí, ¿verdad? Sí, un Tengo... poco más a ella. Sí, es que mi tía me... Ok, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi querido Vic? Neta, yo no sé. A ver, Vic, ¿de qué va a ser? Bueno, justamente la fecha que dijiste hoy es significativa, para quien no lo sepa, para quien le importe un poquito, es que hoy en el gobierno de Michoacán se anunció la nueva secretaria de Educación, que es la ex secretaria de Cultura, y por tanto, hasta donde sé, ahorita está céfala la secretaria de Cultura. Sí, hasta ahora, hasta este momento. Que son Hasta las este no sé qué hora, momento, no sé qué hora si es. alguien no dice algo, Capaz de aquí da la primicia. aquí se que- puede dar una No, primicia, que la pero van a escuchar después, ese era el sí, problema. O sea, de aquí a no vamos 5 ver meses nada. que se publicite este podcast. No vamos a saber nada realmente. Pero bueno, a final de cuentas, el asunto es que creo que los 4 que estamos aquí hoy, bueno, por cierto, Nessa no nos acompaña, está algo delicado, sufrió un síncope nervioso y ya no ha podido recuperarse hasta ahorita. que se sienta mejor. Entonces, los 4, pues de algún modo u otro hemos estado o estamos en el ámbito de la cultura, desde los medios, desde la creación, desde pues otros... Desde ambas, ¿no? O de ambas. Entonces, pues se nos ocurrió así de pronto y sin anestesia ni nada, hablar sobre la cultura, yo diría, o no sé si ustedes tengan otro tema, pero así hablar de la cultura, obviamente pues nos vamos a enfocar hacia qué pasa en la cultura, o esto que le decimos cultura, Esto que conocemos como en cultura. Michoacán, en Morelia, porque pues es un tema que puede ser muy importante o nada importante, según el cristal. ¿Cómo ves, Luis? Bueno, pues. Ay, carambas. Suéltela, ¿por qué suéltela. No, bueno, Tú lo que cubres pasa es- cultura sí, para sí, un medio local. soy periodista de cultura. Entonces sabes y principalmente. conoces noticias. Sí, sé de cosas, sé de lo que sucede normalmente. Pero lo que pasa es que esta cuestión de cultura o artes, porque también pues, que la cultura como esa acepción es muy general, pero estamos refiriéndonos a la cuestión que tiene que ver con la arte, las artes en Michoacán, cultura y artes. Y es que me parece que sigue siendo como que siempre queda de ver, ¿no? Como que no sé si alguna vez hubo una administración, no sé si en los viejos tiempos, y tú lo vas a saber más que los que estamos aquí. A lo mejor también tú, güey, pues, te haces medio. Estoy Esa joven. calvicie te da como sabiduría, creo. Jale. Es más grande que sí, tú. sí, se ve que es más grande que nosotros. Pero altura, al menos. El tiner y el aguarrás, güey, eso es lo que hace. lo que te pongas, pero igual yo creo que puede ser, cuando era el Instituto Michoacano de Cultura, yo no sé si se hacían las cosas un poco más ordenadas, no quiero decir que ahora sea un desmadre, más bien quiero decir si había trabajos más en concreto de proyectos que tuviera que ver con un trabajo de fortalecimiento de la cultura y las artes en Michoacán. Yo creo que desde hace un tiempo para acá me parece que la Secretaría de Cultura, pues sucede que, para empezar, hay un gran problema que yo he visto siguiendo o cubriendo esta fuente, que al menos
esta oficina encargada de las políticas culturales en Michoacán, pues tiene un peso enorme, porque del presupuesto que reciben normalmente, y siempre lo han dicho los funcionarios, pues hay como un 80 o más % que se va para pagar nóminas, o sea que vale para pura madre. Que eso es casi en todas las Pues dependencias, sí, me pues, imagino, pero ¿no? es una grave situación, porque entonces no te deja, el margen para operación pues es muy limitado, y entonces pues muchas veces lo que se dice, y me parece que también es acertado, pero estaría más chido que hubiera fondos, es que un buen secretario de Cultura es un buen gestor, o sea, va y gestiona y hace negocia y todo para que pueda conseguir pues a veces hasta dádivas o bueno o pues presupuestos para poder llevar a cabo un trabajo más o menos digno y de muchas veces de apoyo a los creadores. Pero sí, esta es una situación que me llama mucho la atención siempre, y es verdad, yo creo que es todo el gobierno. Pero entonces está mal planteado, ¿no? Porque, pues, entonces, o sea, la lana que llega, pues, o sea, entonces tienes ahí a tus compadres nada más trabajando. Es decir, tú lo que haces es mantener una oficina de cultura, más bien mantener a los trabajadores, pues es básicamente lo que sucede. Si alguien tiene otra objeción. A ver, yo plantearía algo y aquí Raúl, que creo que también tiene una respuesta porque en ese entonces estaba muy metido. La primera pregunta que me hago yo es, ¿tuvo razón de ser hacer una secretaría y quitar el instituto? Esa para mí es la primera pregunta, un poco, y sí respondiendo con lo tuyo, porque hasta donde yo recuerdo, como instituto no estaba mal, tampoco estaba bien, no, exactamente, pero eso de elevarlo, por así decirlo, a secretaría, a mí me parece que más bien fue un problema. Víctor, implica mayor presupuesto. El problema es que el presupuesto mayor no implica inversión en cultura, sino implica mayor carga de funcionarios. Exactamente. Entonces no sirve para nada, ¿sabes? Pues perdón, si alguien le ofende, no sirve para nada. No, yo creo que así como lo dicen ustedes, ahora sí que no es nada personal, pero sí es una cuestión que sí tiene que ver mucho. Creo que como Instituto Michoacano de Cultura, también, bueno, en aquellos años era muy poca también los gremios, o no que era muy poca la creación, me refiero a que los grupos egresados de instituciones públicas, estudiantes, era como pues un cierto número que era identificable dentro de una cuestión cultural o artística en el estado, ¿no? Cuando cambia Secretaría de Cultura, pues empiezan a inflar los números, se abren carreras de Historia del Arte, la UNAM, Bellas Artes, se empieza a sacar sus primeras generaciones, entonces pues ya se empieza a expandir y se empieza a hacer más grande también el cuerpo activo, que digamos que son los gestores, promotores, artistas y todos los que integran esta cuestión del gremio cultural, ¿no? Y también creo que los apoyos como Instituto Michoacán eran más directos. O sea, pasaban por menos burocracia, se gestionaba de manera más directa y entonces se notaba más un poco ese reflejo, ¿no? También es cierto que yo creo que un secretario de Cultura en estos momentos como está Michoacán sí debería ser un gestor cultural, porque justo se necesita alguien que traiga cosas, no necesariamente de dinero como tal, pero sí cosas en especie, buenas exposiciones. También creo que ha quedado un poco a deber, no sé si en esta administración o en las anteriores, un plan de gobierno, ¿no? Un plan en cultura, ¿no? Sobre todo en cultura, que se tarda muchísimo, un poquito más, se tarda creo que un poquito más en verse reflejado, ¿no? Cultura siempre es una guerra, ¿no? Es una batalla. Gracias. Creo que no sé si en todas partes o en Michoacán, pero en todos, pero que yo me recuerde, es muy difícil avanzar en el tema de la cultura, porque y ahora que lo vivimos de cerca, yo lo confirmo. Gracias, mi amor, gracias. Güey, siempre están peleando. Pues lo que pasa es que por eso yo inicié con que no lo tomen personal. Lo que pasa es que aquí van los egos cruzados y también va una cuestión personal. Y hay muchos, Y hay muchos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que para poder hablar más neutral, en una posición más neutral, pues necesitamos ver también resultados. Yo he escuchado, o bueno, creo que se tiene la mala costumbre en pensar en que la cultura no es medible. Y medible no quiere decir de cuántas puestas en escena vendiste, cuánto duraste tu exposición, cuánto duró en tal museo. No, pero creo que sí tiene que ver una fórmula para medir lo que la cuestión cultural y artística se puede demostrar hacia una sociedad. No sé, eso es lo que creo que también hace falta como una ecuación
que nos ayude a entender eso, porque creo que mucho sí se toma muy a personal, ¿no? O sea, creo que sí va demasiado cargado a lo personal. A ver, tú siempre, de hecho, has sido un crítico, no sé si del régimen cultural prevaleciente, se puede decir, o en turno, pero tú siempre has sido, como has vivido siempre en el mundo de la cultura. Pero has sido juez y sí eres parte, muy crítico siempre, ¿no? De hecho, fuiste director del... Jesuita. ¿Cómo se llama? Centro Cultural Centro Antiguo. Cultural Jesuita Sí. en Pátzcuaro. Sí. Ajá, entonces has vivido muy de cerca y de manera muy compenetrada la vida de la Secretaría de Cultura en Michoacán. Y siempre has sido muy crítico. ¿No fuiste tú director del Macazo? No, fuiste tú el que escribió el o otro nada día. nada más deseaste serlo, o del Centro Cultural Clavijero, ¿no? ¿Verdad? No, Yo creo, tú mira, trabajaste ahí Pero más trabajas bien. en Clavijero. sí, bueno, Sí, tengo ya me mi base acordé. en Clavijero, Ya. una base ganada, no heredada. Ándale, Perrus. a ver. no, Papeles, por favor. Sí. No, Gracias a quien- yo creo que una de las cosas que ha fallado, y lo vuelvo a insistir, no es que uno no deje de ser crítico, sea demasiado crítico, ¿no? Sino yo creo que siempre he tratado de ponderar que las acciones vayan encaminadas a la mayoría de posibilidades, pues, ¿no? O sea, si nos regresamos hace 20, 30 años en Michoacán, muchísima gente de diferentes estados de la República querían venir a Morelia, porque había una efervescencia cultural y todo el mundo decía, güey, es que nosotros estamos bien jodidos en otros lados. ¿Existe aquí". actualmente? Esa es la duda, güey. Yo creo Justo que no, ya bajó mucho bajó, eso, ¿no? bajó un chingo. Mira, otra cosa que ¿no? da más un apunte de hace 15, 20 años quizá, o un poco menos del tiempo al menos que yo reporteaba, y me parece que también algo que había y que ayudaba a que, digamos, la cultura institucionalizada desde la administración pública tuviera más visibilidad de algún modo, era que, por ejemplo, la Universidad Michoacana tenía le daba mucha importancia y ejercía un buen presupuesto en términos de cultura, tanto así que en algún momento el gobierno del estado o la Secretaría de Cultura y la Universidad Michoacana, a través de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, generaban muchas actividades y algunas pues realmente buenas. Me acuerdo mucho de algunas publicaciones, por ejemplo, ¿no? Un programa de grupos que se movían en un circuito del Bajío o algo así. Ya no lo hay, porque si también hemos visto la Universidad Michoacana, creo que ya su política cultural es casi inexistente, o sea, no se ve ni pesa. Y también en algún momento la Secretaría de Educación del gobierno también le metía, digamos, ciertas cuestiones a la cuestión cultural, obviamente ya no. Entonces, en ese sentido, pues sí hemos llegado a un punto en el que la administración cultural pues está o cada vez se ha visto más estrangulada por el presupuesto y por la falta de apoyos, porque a ver, ahorita que decías tú, Raúl, de salir de salir a gestionar recursos fuera de Michoacán, la pregunta es, ¿a quién? Si la Secretaría de Cultura Federal en estos momentos también ha demostrado fehacientemente que la cultura le vale madre. Entonces no hay recursos. Híjole, qué dolor, pero sí. No, entonces, ¿de dónde así dónde pasa, se va a sí. gestionar recursos? Yo creo que Víctor, bueno, una parte son los recursos, pero otra parte también es, justo acabas de mencionar algo muy interesante anteriormente con la Universidad Michoacana, eran colaboraciones, ahora ya son servilismos. O sea, ¿a qué voy? A que la universidad le pide apoyo a la Secretaría de Cultura para llevar a cabo eventos que son de la universidad en tema cultural, pero que también le entre la Secretaría de Cultura. La ENES le pide a la Secretaría de Cultura que haga eventos con apoyo de... A ver, entonces, yo creo que antes lo que era muy interesante es que eran colaboraciones. Se cruzaban y decían, güey, yo tengo 10 pesos, yo pongo los 10, tú pon 10, y a ver qué armamos. Y ahora es que yo tengo, pues ya es que yo no tengo espacio. Ya tengo ganas. Así, güey. A ver, Yo pero tengo ganas. un buen ejemplo son, ¿cuántas ferias del libro hay aquí? ¡Ah! 3, ¿no?
Sí, A ver, cabrón. ya perdí una la de cada cuenta. quien, cada quien tiene su Por propia. su cuenta. Sí. Claro, Bueno, cuando la ¿por qué estatal ya no fregados hay una existe. sola? La estatal ya no, bueno, en teoría ya no existe la Es que la no estatal. sabemos Bueno, muchas se quedó cosas como en que- pausa, pues, ¿no? Quedó como- Pero sí, digamos, está la del municipio ahora que es nueva y está pues la que hace la ENES, ¿no? Que es El libro de la Rosa. El libro de que la acaba- Rosa. Bueno, esa es la El libro de nacional, la Rosa. pero la que acaba de pasar en noviembre es de la de la Es la misma. de la UDIR. Ah, pues Sí, mira. es la misma, digo. Pero pues, por esta eso es la justo lo que extensión o decíamos, hacen bueno, aquí en invitado, nosotros en otro podcast tuvimos invitado a Raúl Mejía y decía, güey, es que si no le compites a la FIL de Guadalajara, pues no eres nadie en otra estás feria muerto, del libro. Pues sí, güey, es que pero realmente también decía uno... competirle a la No, fila no, está muy además cabrón, eso es- No, pero a lo Estás mejor muy no le grueso. decía competencia en decir, a ver, ¿quién es más? Sino más bien en decir, ¿cuánto le invierte la FIL? Con patrocinadores, gestiones y desmadre. X, ¿no? ¿Cuánto le invierten aquí? Es Creo- que... Es como Creo que a un- lo es- que él se refería, bueno, también de lo que dices, porque escucho el podcast, es que si se tuvieran más recursos, habría más eficiencia a la hora de organizar una buena feria del libro. Y él explicaba, decir, ¿por qué no traer a Javier Marías, que en ese entonces había muerto, pues? El chacaleo, sí, ¿no? claro, De que, sí, lo vimos. pero, Sí, ok. es decir, un personaje de ese calibre, pues, a decir, órale. Pero para eso se necesitan recursos, pero ¿cómo pues es imposible si cada institución jala por su lado y pues no le alcanza para mucho, ¿no? Y mira, un ejemplo de eso fue, no sé si se acuerdan que cuando estuvo, creo que Aguilar Cortés de secretario de Cultura, Cuando se canceló. cuando cobraba por estar. Ajá, y además se canceló lo del encuentro de poetas Ah, del eso, mundo latino. eso ha sido bien doloroso. Ah, ¿eh? ahí ha te sido va. muy doloroso para Michoacán, creo. Pero se canceló pero porque... aquí, porque se fue, creo que se fue a otro lado, Sí, terminó, creo que se hace en pero, Aguascalientes. pero era lo que decía, Y- ¿por y- qué se pero se cancela? fue de Michoacán. ¿Por qué se cancela aquí? No sé por qué se Cuando fue. hay un montón de instituciones que justo lo decías tú, Víctor, pueden sumar. O sea, ¿por qué le Puras pérdidas, man, puras pérdidas. Puras pérdidas, o sea, ¿por qué le restan? Eso, ¡Güey, eso. sumen! ¿No? A ver, ese es el punto, ¿no? Si analizamos la gestión cultural a través de estas instituciones, por no hablar de una particular, Ujú. aunque podemos hablarlo si Ni quieren, personal, ¿no? tiene que ver con eso, con falta de gestión, de organización, de entender que pues la cultura a través de las instituciones puede funcionar. También un punto importante que decía Raúl, si hay una política cultural. Mi pregunta es, ¿Ay? ¿la hay? Hay Se supone una que política. en teoría O la sí hay, pregunta pero es, muy ¿les mala, ¿eh? importa que haya una Esa es política? otra. Mira, y lo más cercano, no sé si se acuerdan ustedes, pero me parece que en el caso de Luis Jaime Cortés, Ajá. él fue de los que recuerdo yo que él sí llegó y en algún momento puso en la mesa y difundió Su proyecto, un ¿no? programa o un plan de cultura, que estaba ambicioso, Ujú, por cierto, sí, sí, sí. recuerdo, pero al menos lo hizo. Sí, Que no le alcanzó el tiempo, por cierto. A mí me Pero- parece que esa gestión, si su enfermedad, porque a final de cuentas creo que Fue fue una lo que cuestión lo personal. llevó, pero Así fíjate, es. dijiste hubiera algo, sido una muy buena gestión. dijiste algo interesante, Víctor. Si él hubiera alcanzado, porque duró cierto tiempo. Creo que Ahorita duró un año. leí una nota que sacó Caliche Caroma, donde dice, no sé, habría que checarlo bien, que van 6 secretarios de cultura en 7 años. Güey, ¿quién va a construir una política cultural si Así. cada año cambian el secretario de cultura? O sea, no hay forma de cómo sostener No, una y como se viabilidad suele hacer, ¿no? Que política tumbas lo cultural, que ¿no? está y Y pues ya- lo tuyo. Lo ¿no? poco que se haya Sí, si podido hizo hacer, algo, pues sí. lo tiras, te dicen. Ahora, ahí también, y a ver, digo, ya no voy a, o bueno, voy a decir por última vez eso, no es nada personal, pero tiene que ver también aquí, a partir de esos últimos 7, el perfil que tienen. Y yo recuerdo, esto ya lo había platicado creo que Luis algo en otro momento, pero recuerdo, si nos vamos, digamos, del 2002 hacia atrás, o bueno, un poquito después, también la diatriba, la discusión era el perfil de quien estaba al mando de la Secretaría de Cultura, o un poco el instituto en ese entonces, decir, a ver, nos peleábamos entonces porque eran o un académico, Nicolaita generalmente, o un artista, ¿no? Y decíamos, pues, pero siempre conforme iban pasando uno tras de otro, como también alguna vez dijo Raúl, pues cada vez eran peor, ¿no? O sea, cada uno superaba La al meta, otro. la meta. Esa era la meta. Esa era la meta, que llegara uno Y peor creo de que las tocamos fondo con Marco Antonio Aguilar Cortés y con Silvia Figueroa, Hijo que es de su- académicos, perdón, pero sí, académicas, con todo lo que implique eso, Sí, ¿no? sí, sí. Pero es un Con hecho de que doctorados. fue de doctorados, hiperdoctorados y supraelectorados, Sí, doctorados.
No, creo que, bueno, al menos no sé qué piensan ustedes, para mí ese fue el punto ya de decir, bueno, a ver, ¿qué sigue? Pues ya, yo pensé que no. Y luego vino un cambio que a mí me pareció de repente interesante cuando llega Claudio Méndez y decir, bueno, a ver, ¿qué es Claudio Méndez? ¿Cuál es su perfil? Pues no es académico, no es artista. Y yo dije, pues puede ser algo interesante, pero yo todavía me sigo preguntando qué es, o sea, cuál fue el perfil o cuál fue el merecimiento que tuvo para estar ahí. Mira, yo creo que honestamente. el caso de Claudio, cuando él estaba, antes justo de llegar a la Secretaría de Cultura de Michoacán, él estaba justo en el Instituto del Artesano Michoacano, creo que estaba ahí, sí. Y además la gente lo quería mucho, porque lo que tiene Claudio es que es muy como que se mueve mucho, ¿no? Y además en ese momento coincidió en que tenía, digamos, buenas amistades en la federación, y él era un buen gestor, creo que me parece que él gestionaba bastante. Creo que esa fue una de las fortalezas de Claudio. Pero sí, bueno, llegamos al mismo punto. ¿Qué se necesita? Creo que es sí un buen gestor, pero también, digo, estamos repitiendo a cada rato, pero sí, sin ser personal, en otros casos, sí, por ejemplo, Ginori, se lo toma, a mí me parece que Ginori es un tipo que en lo personal, lo poco que lo conozco, me parece un tipo muy buena onda, muy noble, pero a lo mejor no es nada político. Y eso también, pues, le quitas ahí como cierta cosa. Y el puesto necesitas a lo mejor ser un poco político. Tienes que andar gestionando, también, moviéndote. Y otra, es muy buen académico. Sí, o sea, pero seguramente. Pero a veces no funciona lo académico con la gente de la calle, pues. O sea, el llevarte también a maestros, porque eso también fue, ¿no? Llevarte maestros de la Michoacán o de Bellas Artes para que ocuparan un cargo público sin tener un perfil de haber sido funcionarios en cierta experiencia, pues también no acaba de mermar bien o de penetrar bien una estructura. Y también, pues también Ginori duró un año, güey. O sea, llegó su primer año, presentó como un informe. Y adiós. Goodbye Lenin. Por eso vuelvo a un punto. O sea, hay varias constantes, Silvia Figueroa, pues, no, bueno, tal vez. Pero hay varias constantes, ella ¿no? venía de la Secretaría de Educación, y dijo, voy a descansar en Secretaría de la Cultura, ¿no? Sí, exactamente. Pero entonces volvemos como a ciertos puntos primordiales, ¿no? Que es ¿qué se necesita? ¿Cuál es el perfil real? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es un perfil que funcione, ¿no? Y aparte de eso es si realmente interesa, como decía Víctor también, o sea, porque una cosa es que tengas el perfil, que tengas un grupo de gente que te apoye de buenos perfiles, pero aparte de eso que tengas un presupuesto que pase, que rebaje un 80% esa cuestión estructural de pagos de sueldos y que tengas un 30-40% para aplicarlo directamente a acciones, a programas culturales, artísticos, y también, pues, realmente va a haber la posibilidad de crecer como Secretaría de Cultura, ¿no? A ver, ¿qué se ha perdido en los últimos tiempos? O al menos hasta donde yo sé. Los programas el encuentro de apoyo. De poetas del mundo latino, ¿no? Bueno, como eventos, pues ese, ¿no? Era muy importante. Las becas. A eso iba. Es que a mí me parece que eso es fundamental. Hubo años en que la Secretaría de Cultura les tumbaron el PACMI, por ejemplo, porque no tenían dinero, o sea, y hubo una bronca, hay unas gestiones bien raras, y de la federación les dieron como un aplíquese. Y entonces desapareció como 2 o 3 años, no me acuerdo cuándo, increíble. Y ahora no sé cómo está la sanidad, digamos. Bueno, y el PACMI que es federal, ¿no? El PACMI es federal, exactamente. Pues también las becas, que ahora se llama PECDA. El PECDA. En todos los estados, un dato. Le escribí al Fonca, le mandé un inbox por Facebook. Hola, oiga, ¿no saben por qué las becas de Michoacán, PECDA, no han salido? Y pregunta en la Secretaría de Cultura de Michoacán. A ver, ¿ya preguntaste o no? Güey, ¿qué le vas a...? O sea, llevo como 3 o 5 años insistiendo. Güey, ¿qué pasó con esas becas? Esos eran becas para apoyo directo a creadores. O los de literatura, ¿no? También los premios. ¿Qué onda con eso? Te digo, o sea, se han ido como una desmantelación y cambiado por eventitis. Hay como una especie de eventitis y desmantelación de programas importantes. Alguien dice, ¿no? Que Secretaría de Eventos en lugar de Cultura. Sí, es que, bueno, a lo mejor y yo le añadiría de eventos y turismo, porque también, ahí ese es un punto crítico. Un punto crítico para mí en esta administración. Hay gente que dice que los van a juntar, ¿no? De hecho, yo he oído por ahí algunos diputados que dicen, hay que juntarlos. Eso no sirve separado. Creo que desde la administración de Silvano ya se te traía esa idea de unificar las dos de cultura con turismo. Mira, que se haga instituto y que se vaya a turismo. Ya está, mira, resolvimos todo el asunto aquí. Exacto. Lo más fácil así va a acabar, ¿eh? Una de esas. Pero yo creo que, fíjate, deberíamos de valorar. Bueno, hay muchos todavía en el país que funcionan como institutos, güey.
O sea, todavía no cambian como a secretarías de cultura. Por ejemplo, creo que el Instituto de Cultura de Aguascalientes, el de Jalapa, de Veracruz. Hay muchos que funcionan como institutos. Yo quisiera pensar que es por una cuestión de esta carga estructural, oficial, burocrática, que se hacen renuentes a no irse a ese lado, ¿no? En el 2006... A ver, espérate, dime. Antes. Es que imagínate que se cambie instituto. Por ende, lo que primero que va a pasar es que van a reducir el presupuesto. Salarios. Y toda la gente que tienes ahí en Secretaría de Cultura, quiero que los veas acá pintándote todo. No, ni madre, aquí no cerramos. Porque no van a poder mantener una estructura como la que tienes. Nadie va a querer salir de ahí, porque también estamos hablando de pérdida de empleos. Creo que se vendría un problema muy grande. No sé cómo, si se hiciera instituto, porque esto pasaría, pues se reducen los presupuestos y por ende, pues ya ahora sí, ya ni siquiera alcanzas a pagar la nómina, se me hace. Yo creo que es más fácil que desaparezca uno o dos que se unifique con turismo Ya, sí, que se convierta en instituto por las implicaciones administrativas, legales que supongo. Bueno, y desaparecer, está mal. ¿Hago un silencio como de 2 segundos? Así como de las almas del purgatorio pasaron por aquí. Sí. No, un yo ángel creo pasó, ¿no? yo creo- Un ángel para un final, ¿no? Algo. Yo creo que yo, por ejemplo, también en otras veces he comentado que no puede ser posible también, como decíamos al principio, que si a nivel federal la cultura les vale 2 cacahuates, güey, que tampoco pueda existir un centro cultural nuevo en México como es este que quieren armar de Chapultepec, pero que también es una grosería que le inviertan 10,000 millones de pesos. O sea, que digas, no mamen, ¿por qué 10,000 millones de pesos se van al centro del país? O sea, en directo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, porque sí, los de Y siempre. todos los pinches estados, todos los centros culturales. O sea, yo tuve la posibilidad de viajar antes de la pandemia a Mérida, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y ¿cómo güey, viste? llegabas a un montón de lugares carretereando donde tenían museos muy humildes, pero tenían como una chispita de que conocías otras cosas y veías, güey. Te lo puedo apostar que si a esos museos les invirtieran poquita lana y la gente hiciera carretera o turismo en cierto sentido y llegara hasta esos lugares, se movería más una cuestión económica. Pero no hay, güey. Entonces, creo que es un abuso para mí en lo personal que mandes 10,000 millones de pesos Y al centro del centralices país y centralices vez. otra vez. Lo que se ha buscado quitar hace tiempo, pues regresas a lo mismo. Y aquí, por ejemplo, en Michoacán, ¿cuántos museos realmente tiene la Secretaría de Cultura? ¿10? ¿15? Sí, ¿Cuántas veces No, han...? menos. Son 14, Bueno, ¿no? fíjate, 13 menos. por ahí. Ujú. ¿Cuántas veces los han renovado? Sí, No- pues ya no- se no solo aventaron restaurado. En el Museo del Estado un ratote y bueno, se fue Claudio diciendo, pues faltan algunas cosas todavía, ¿eh? Y ya está abierto, qué bueno. Y por está ejemplo, ve el funcionando. otro lado, 500 millones en el Teatro Matamoros. Ey. 550 millones. Híjole, Entonces estás dices tocando tú, llagas, aguas, gordillo, estás tocando No, llagas. no, cara. pues hay que les duela si Pero les- eso del ¿no? teatro, bueno, no tiene que ver con la Secretaría de Cultura, creo, ¿no? Más bien... No, es un fideicomiso ajá, externo. y No, pero más bien con el gobierno. Pero bueno, es Pero dinero al fin- también de el gobierno gobierno estatal, ¿eh? También anterior, estatal creo. ha metido dinero. Y un Pero al chingo final de veces. cuentas es, digamos, que una inversión que ahí está, que son 550 millones. Y por ejemplo, yo cuando estuve en el Jesuita, cuando se solicitó una valoración de restauración de un edificio emblemático, eran 5 millones. Sí, sí, Entonces, sí, sí, justo. Nomás decías, 5, güey, nomás 5, güey. Entonces decía, ¿cuál es la vara, pues, para decir, acá le invertimos 500 millones? O sea, estoy hablando de qué, de ni siquiera el 1%, Sí, exactamente. güey, para restaurar un edificio emblemático que lleva más de, no sé, 20, 30 años sirviendo a una comunidad de una población que no está en Morelia. Y no un teatro que se ha tragado dinero y hay un montón de cosas extrañas. No quiero decir corrupción para que no me vayan a decir a mí no me consta, pero cosas raras. Y además aquí viene tan la pregunta, tenemos ese teatro que yo no he ido, pero me dicen que, digamos, cumple con un estándar de calidad. Y entonces queda también el Teatro Morelos y queda el Teatro El Ocampo. La pregunta es,
Ay, El centro de Hay convenciones. para, ¿Qué tres? para llenar 3. Hay para llenar, El ¿para centro qué de sirve? convenciones se acaban también de remodelar, Ah, ¿no? sí, una Es la lo que- nota también. Güey, ahí. yo he pasado por ahí, está solo, vacío. Entonces, por eso, Sí, vol- sí, sí. volvemos es a la... que no es que está para para dónde nada. dirigimos, justo para dónde redirigimos todo ese tipo de cosas. Ahora se usó el centro de convenciones con esto de la... ¿Qué? Michoacán de origen, ¿no? La expoferia que se la hacía. feria, que se- la feria Ajá, ahora ajá. falla. Ujú. Que bueno, funcionó de cierta manera y en cierto sentido. Cumplió. Bien, cumplió, ¿no? Ahora sí, como dicen, ¿qué te parecieron los tacos? Cumplieron. Nos rescataron las estaba- salsitas, dices. ¿no? Acá igual. Pero ¿cuántas ocasiones se utiliza el teatro campo para espectáculos de teatro? Que tengan un tenor cultural o artístico, ¿no? O cualquier otro espacio en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí deberíamos, yo creo que está llegando como el momento puntual para poner como en foco rojo el tema cultural en el estado, ¿no? Y sacar a flote temas, porque, a ver, el manejo presupuestal, que es muy difícil de comprobar, pero yo al menos tuve alguna en su momento, hablando de qué administración, de la administración de que ahora es morenista, maestro. Ay, qué fácil no la dejas. O sea, hay botones. El maestro. Tú no te refieres a los Chapulín, que ahora, ¿verdad? sí, que ahora es morenista. Sí, Pues, sí. ¿quién será? Todos, ¿verdad? Así como efecto el Abriste- Chapulín. Es que hasta se me fue el nombre. ¿Cómo No, se llama este no. señor de Lázaro Cárdenas? De acá, Godoy. Godoy. Te iba a decir Pilar. pero no es Ahí Pilar. se No, no. se habló mucho de la Lionel. famosa licuadora, ¿recuerda? Ah, sí, Ah, echaban todo ahí Simón, a Simón. moler. De que Sí, pues sí. la Secretaría de Cultura funcionaba ahí como para extraer recursos y ejercerlos en otro lado. Obviamente lo digo así sin ninguna prueba fehaciente, pero se dijo y muy insistentemente. Entonces valdría la pena pues que quienes saben y conocen que se sacaran a flote todas esas cosas para, como dice Gordillo ahorita, hacer un balance, a ver, Sí, no ¿qué nos duele? ¿Por dónde le podemos dar? Entonces, eso del manejo presupuestal, del perfil de la persona que ocupe la titularidad, del equipo que lo acompañe, también eso es importante, ¿eh? Claro, O ¿qué sea, hacer con la infraestructura? ¿Habrá una que ya no sirva? Pues a ver qué hacemos, se vende o se quita, no sé. Mira, ahorita me acabo de acordar ahorita que mencionaste otro de este tema. ¿Otro morenista? Otro morenista. No, por ejemplo, está cuando... lo digo de una forma como Otra vez. risible. Decimos lo mismo. Sin pensar en personal. Sí, No, como conocemos a la gente, van a decir, sí, güey, oye, hablaste de este mí, qué ya mala sé onda. cómo se va a llamar este No hay nada personal, güey, porque no. Cultura, nada personal. Sí, güey, no, man, o sea, lo toman a pecho, cabrón. Es mal Es pedo. que sí, está bien. Pero bueno, mira, Lo van a yo- reclamar algunos. Yo me acuerdo que cuando iba a terminar la administración del licenciado Tinoco Rubí, por ahí escuché la expresión que se comentó, dijeron, güey, nos ahorramos 3 millones en cultura. Así como, ¿en cabrón, dónde? así como, ¿cómo? ¿Cómo que nos ahorramos 3 millones? Y un pretexto para que no se quedara como ese vacío, para no perder ese dinero, Para no fue regresarlo, lo dicen, el ¿no? mural de Clavijero. O sea, fue un excedente Ajá, que quedó. pero es lo que tú te preguntas, güey, o sea, en un programa público, en un erario público, ¿puedes tener ese tipo de excedentes y de ahorros? O sea, pensando en que en aquel momento 3 millones de pesos, puta, yo creo que le hubieran servido a un chingo de artistas que ya de trayectoria, Ujú. ya grandes de edad, que necesitarían como cierto... Bueno, al día de hoy no contamos con una ley de salud pública para el gremio cultural. Digo, No, nomás fíjate, lo, seguro, nomás no hay lo nada de pongo, eso, ¿eh? ahorita nomás lo pongo se ha aquí en la pedido mesa. mucho, es un tema que siempre se ha estado buscando y pues como No, todo el sí. mundo hace oídos sordos, sí, La- hace como aplica que la la de- Virgen les habla. aplica la sí, de- sí, qué bonito. Chilvano. Ah, sí, exactamente. Aplican No, esa. sí, no. Aplican esa y ya pues, se olvida, pero sí hay muchas carencias en ese sentido. Y hay otro tema que también tiene que ver con cultura y siempre es un tema que yo hablo con mucha gente, con muchos creadores, es la gratuidad de los eventos, ¿no? Que también mucho, digamos que es una obligación del Estado brindarte el acceso a la cultura. Ujú. Pero el problema es que mucha gente ya pues, se le ha mal acostumbrado y creen que a lo mejor pues los artistas viven de, pues, así como hay incluso una asociación que dice, no vivimos del aplauso, o sea, es así, Sí, sí. ¿no? O sea, ya se piensa que, pues, estos cuates, quién sabe qué coman, pero pues qué bueno que es gratis, ¿no? O sea, y la raza se Es que va y todo. fíjate era lo que decía, no hay un... Ya deja de tabulador. No hay ni siquiera algunos lineamientos para decir, a ver, el artista plástico visual va a exponer 2 meses en el Centro Cultural X, ok. Ujú.
le va a costar a él todo, el enmarcado, la invitación, se le va a publicar algo, va a haber un brindis, se le va a difundir, solamente se va a exponer aquí y hasta ahí queda el asunto. Se le va a pagar una lana por dar esa facilidad para que nosotros como recinto cultural institucional tengamos una cartelera viva, ¿no? Así es. O sea, sí, los sí. músicos se les paga presentación, a veces se les queda de ver, De a hecho, veces... debe haber deudas, ¿eh? No hemos Bueno, investigado a los bien nada de- teatreros, güey, Hay mucha a gente los que se dedica. poetas. Hoy te invito a una mesa de lectura. Ajá. ¿Cuánto va a ser? No, gratis, no, así, te invito a un café y galletas. Ay, pues, no, ya sacaste la del día, ¿no? Con café y galletas. Creo que No, desde no. ahí no se toma en serio estas prácticas o estas formas de vivir o de vivencia de un sector, ¿no? Me parece que sí, digo, ya analizándolo así, el sector artístico de creadores y artistas, pues, ha sido ninguneado Sí, la verdad, históricamente, sí. y el asunto es que a nadie le interesa, incluso a ellos mismos. Yo no sé si ustedes compartan mi percepción, pero yo en los últimos meses que pues platico con gente del medio, a mí me da la impresión algo, decía Joaquín Sabina en una canción, me perdonó porque ya no le importa. Entonces aquí me da la impresión de que a la gente del medio Sí, ya está no bien, le ya, importa lo que quién sea. llegue. Sí, pues. No le importa a nadie quién llegue, porque realmente ya hay tal desencanto que saben que esto no va a cambiar. Va a llegar un figurín y tal. Y tal, Y es todo, ¿no? ahora sí que con todo respeto, sin él, pero cualquiera puede llegar, pues, ¿no? Y no va a pasar nada, porque pues por todo esto que estamos hablando, si no hay una política, si no hay interés genuino de los gobiernos, si también no hay exigencia de los artistas, creo yo, también debería haber más. Mira, todavía se dio alguno, con Silvia Figueroa hasta le cerraron ahí Empezaron los chingados. ahí en Sito Huarte, ¿no? Yo recuerdo que estábamos lo esperando. cerraron y todo. Pero como que pues, sí es cierto, veo cierta apatía, que tiene que ver mucho seguramente con esto. Y más lamentable, ni siquiera porque la pandemia develó que el arte rescataba a la gente, se le ha dado la importancia suficiente, la verdad. Sí, está muy... Lamentable. Y otro punto, pues, creo que también tiene que ver es el papel de los medios, me parece, Ujú. si quieren. O sea, porque qué Sí. papel ha jugado el periodismo cultural, Ujú. sea lo que sea eso, también para desvelar, para señalar todas estas cuestiones. Pues yo creo que cada vez ha habido... Yo me Yo creo pe- que eres el único. Por ahí Luis, dos, ahorita sí, por ahí habrá dos, uno o dos sí. personas que se dedican a esto. Ya obviamente hay menos periódicos impresos, hay muchos portales, pero les vale un pito la Y tenemos cultura. el regreso de Yeyo a la Y entonces el Yeyo tiene mucho. Está preocupado. tuve que salir, pero ¿Le yo habrán quería, hecho alguna oferta que no puede rechazar? Acaban de decir que va a ser A la secretario de vez. Cultura. Me acaban por de eso, proponer- eso fue. me acaban de proponer que sea secretario de Cultura, no neta, pero Déjame regresar en la mesa y les digo qué onda y ya les pero les quería comento, consultarlo con dice. ustedes. Con base en lo que han discutido, ustedes creen que Claro, tendría yo que ya ves, aceptar todo o no. está Ay, Yeyo, de veras. No, yo quería pelear, pero ahorita ya me quedé pensativo. No es personal, ¿eh? Ya Ay, lo Sí, estamos de diciendo. ahí partimos. No Ahí sé qué hayan todo. hablado, pero creo que puedo decir esto sin meterme mucho en la discusión o sin distorsionar mucho el ritmo de la plática. Hace unos años, unos 10 años, yo leí un texto muy chistoso porque en la academia la escuela me tocó leer un texto de un funcionario ex secretario de Cultura de Michoacán, que no puedo recordar cómo se llama, ¿En qué año fue? Saúl pero que Juárez. escribió Saúl Juárez, quizá, A ver, pero era un seguramente. texto, Él fue funcionario era un también en la texto federal, ¿no? académico que Saúl Juárez. digamos, en la administración de la cultura se presentaba como una base literaria para que tú estudiaras. ¿Por qué? Porque él, que había sido secretario de Cultura, después de que termina, se pone a hacer un ensayo muy interesante. No me acuerdo exactamente qué es lo que decía, pero a grandes rasgos, la percepción, lo que quedaba del ensayo es que la cultura en Michoacán, y no sé si en otras partes, pero al menos en su experiencia michoacana, era sacarse la rifa del tigre, porque no había problema. Incluso hacía capítulos como los poetas, los bailarines, las escritoras. Lotería, ¿no? Ya no sé, parece. Porque a cada quien le daba un manejo diferente, una personalidad diferente como grupo, y decía, a los
bailarines hay que tratarlos así, 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 y te van a pedir esto y esto y esto. En fin, ¿qué saco un instructivo, yo? pues, de cultura, más o Sí, menos. pero de una experiencia muy amarga que la había tenido. ¿Qué saco yo después de haber leído eso y haber visto muy de cerca cómo es el ciclo de la cultura en la administración pública michoacana? Siempre es lo mismo, siempre es difícil y es muy difícil salir de ese pantano, por lo cual planteo, ¿tendría que haber una Secretaría de Cultura? Ya pasamos por ahí. Ya, perdón. de hecho, sí, no es un Pero planteamiento. no, Entonces, respondimos. entonces Sí, no es una respondimos, forma de pero es un encarrilarme es un con la planteamiento. discusión. Así Yo es. creo que tendría que haber una Secretaría de Cultura, o bien habría que dejar que la cultura fluyera, o bien hay que agarrar la cultura como con la seriedad, digamos, que podría darle una secretaría y dividirla en dos partes. La cultura que fluye por abajo y que va a estar ahí aunque tú no estés en la Secretaría de Cultura, y la cultura que tienes que promover. Pienso, por ejemplo, en lo que hizo Francia con el cine francés. Me parece que es un muy buen ejemplo de lo que se tiene que hacer en la administración cultural. Decir, a ver, ¿qué está chingón de lo que hacemos? El cine. Perfecto. Es una muy buena forma de representarnos y de expresar y proyectar lo que somos como franceses. Metámosle dinero. Y yo creo, si ustedes no lo desmienten, que después del cine norteamericano, el cine francés es el segundo más importante del mundo, quizá disputándolo con Inglaterra. No sé si en Inglaterra sea una política cultural, pero en Francia sí. Pero en Rusia, como cuando se estaba inventando el cine ahorita, ya no tanto, ¿no? Dime las últimas 10 películas rusas que has visto. ¿Ves? Dime las últimas 10, ¿no? Y dime las últimas 10 y de hecho creo que tu actriz favorita o tu crush es francesa, ¿no? ¿Cómo se llama esta chava que hizo Metal y Huesos? Qué Marion belleza. Cotillard. Guau, qué Hablemos de ella, no mejor, manches, ya, qué belleza. Se acabó Cosas la como esa se acabó tendríamos la que cultura, se promover acabó la Pero en cultura. la fíjate, cultura en Michoacán. Pero fíjate, es algo importante que tú mencionas y yo creo que se ve reflejado. Que a lo mejor lo poco que hay no se invierte y ni va dirigido a invertirse hacia algo. Van 20 años del Festival de Cine de Morelia, o sea, 20 años. Y la ciudad lo ha apropiado. Ah, Lo ha apropiado la ciudad. Se ha apropiado Sí. de la ciudad. Bueno, la ciudad Pero- se lo ha apropiado. Y Yo tú que no, dime, ¿eh? Yo y tú pienso dime que cuánto ha Me sido parece Sí. que cierto Y yo- sector. y quizás, yo creo quisiera que- Cierto preguntar- sector. cuánto ha sido el aporte económico que ha brindado alguna institución pública para desarrollar creación cinematográfica. Siempre lo han quedado debiendo, ¿no? Iban a abrir una escuela importante de guionismo y todavía hasta. Yo Fue hasta hace el como lugar 6 que era. años, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí Pero porque eso siempre no dijeron, fue una pues ya iniciativa venimos. michoacana, eso era del Centro de Capacitación Estamos criticando al Cinematográfica. gobierno, espérate. Espérate. No, no, pues de todas maneras Sí, era estás del CCC. criticando al gobierno porque el CCC depende del gobierno. Bueno, sí, claro. Pero el gobierno federal. Sí. Ujú. Algo, por ejemplo, Sí, era pasó del ahí. CCC. Oh, ya efectivamente, esta botella, era- hay un bote de Yo basura. ya la por- tiré, la mía. Era del Ahorita CCC, la- efectivamente. Pero yo No, creo no, que, no, a ver, yo creo que estamos hablando de cosas un poco complejas, ¿no? ¿En qué sentido? Hay una cultura que es de a diario, se hace a pie y ahí va a estar y seguirá estando, ¿no? Que es la que todos convivimos esté y una secretaría vivimos. o no, ¿no? Esté o no esté la Secretaría de Cultura. Eso vale. Pero ahora bien, ¿cuál es la función o cuál sería el encargo de una Secretaría de Cultura para en beneficio de qué, ¿no? O sea, si ella, lo decíamos hace rato, si no hay un plan de cultura o de desarrollo cultural, ¿hacia dónde se va a dirigir? Si en 7 años van 6 secretarios de cultura, 6 6, secretarios, o sea, es que eso es uno lo, por año, eso es Uno lo por año. preocupante. No puede ninguna institución pública y la mitad de ese llegar- tiempo en lo que tarda en nombrar a todos Bueno, acumulados o sea, en un año, llévate, no se da, no se puede. ¿no? No. Es que no se puede. No, claro. Entonces, hablemos, si vamos a hablar en una cuestión de seriedad, pues vayamos asentando primero las bases para que por lo menos el que esté al frente de la Secretaría de Cultura llegue con un plan de trabajo que No. diga, en 3 años, si esto Esto. no está, o en 2 años, Me si esto corren. no está, Pero fíjate, ahí, como un ahí me- compañero de aquí que no quiero mencionar su nombre, que puso su renuncia en la mesa y nunca la vi, Ah, pero... sí, y todos nos miramos, ¿no? A ver, Pero- ¿de quién estará hablando? No, pero no de nosotros, pero es un Ah, compañero ah. del sistema. Voltaire puso su renuncia en la mesa, ¿por qué? Y nunca vi llegar esa renuncia. No, pero me refiero, Sí, pues, es pero me refiero en ese sentido que Un digan, saludo güey, para Toño. si en 2 años no cumplimos con esto,
No, Pues, a ver, ¿por qué 2 años? Yo creo que uno ahorita... dice- No, pues no, ahorita me parece que es un momento idóneo para que el gobierno, pues es el que encabeza Alfredo Ramírez, pusiera en la mesa la importancia de la cultura, es decir, me comprometo a que los siguientes 5 años o un poco menos haya un plan y que nos dé al menos cierta esperanza, digamos, de que la persona que llegue esté esos 4 años. Para entonces yo creo que puede que, digamos, órale, te la compro. Hagamos un O sea, que conservatorio pueda cultural, haber, pactar. pero si seguimos con esta tendencia de 1 por año, pues efectivamente ahí No hay es donde forma. vuelvo a pues ya mejor desaparezca. Es como, acá, o es sea, como un entrenador de exacto, fútbol. que no le dan el tiempo para Ujú. sacar el Se trata de proyecto, un ¿no? Es lo que proyecto, decíamos anoche, digo, no es personal. Anoche me acosté con una secretaria y yo ya amanezco con otra. Es un decir, A ver, espérate, es un pero decir. ¿Ya hay secretaria? No, digo, lo No, digo. digo, si saben algo, díganlo, porque yo... Está preocupado. Ya Netza, está pensando mucho. Netza hoy no nos acompañó porque Está La la acaban- presión le está acaban de decir que él va a ser Trabaja secretario en de la Cultura. Secretaría de Cultura, por cierto. O a lo mejor se la ofrecieron y O- por o eso le dio también, el Para parejo. el 5, ay, no, por Dios. No sé, yo creo que Gaby es una buena funcionaria, a pesar de las, digamos, las trincheras tan, pues, difíciles que le ha tocado transitar. Yo, tratando de ser objetivo, creo que Gaby es una buena funcionaria, pero tienes razón, o sea, no puedes, no tienes mucho tiempo de moverte, no tienes mucho campo para moverte si te quitan en un año. Lo único que te da tiempo es de plantarte, que no te tumben, ver cómo está la cosa. Adiós, ya te vas. Ok, salgo. ¿No? Es que es eso, a mí yo no digo, conozco a Gaby, pero no es mi amiga, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que también, si llegas a un puesto a sabiendas de que no vas a estar ahí mucho porque tus expectativas son otras, pues creo que de eso no se trata. O sea, también debe haber una cuestión ahí Honestidad, ¿no? En ética y cierto honestidad sentido. de decir, no me interesa, no sé, no conozco, prefiero otras cosas, pero eso sí, a mí en lo particular, sí me molesta o me ofende de las maneras en que se hacen las cosas, porque, insisto, si no sería de otra manera que la expectativa, ya te están hablando. Que ya te pelees, que tienes que... Que ya está el nombramiento. Que ya son las... Que ya está el nombramiento. No, gracias. Estoy grabando un podcast. El gobernador va a A firmar. las 5, ¿verdad? A las 5:10 ya está Saúl. Ok. Ok, ya voy ahorita. Ya que por la cerramos, distracción. ya vamos a cerrar el programa. casi. Sí, ya vamos cerrando. Y No, también la faltan Secretaría de minutos. Cultura le hace cerrar el programa y la Secretaría de Cultura. Se cierran a la vez, ¿no? Pa'l chin. Chile. Y bueno, ya... y todos nos Qué- quedamos qué- como qué buen callados, tema. tristes y meditabundo, chingada, la pinche cultura no tiene... Apuéstele, señor gobernador, apuéstele a la cultura, ponga a alguien que de verdad diga, vamos. Mira, crea aquí un estoy equipo de yo. trabajo. Dice, Aquí aquí estoy estoy yo. No, yo no. Ya No, está yo no. candidateando aquí ¿Te en gustaría los que siento que me secretaría- van a Aquí habemos apedrear. A ver, 4, después- gobernador. Somos un póker, ¿con cuál? Después de lo que acabas de decir, ¿a ti te gustaría ser secretario de Cultura? La neta. Mira, a mí, no te voy a decir Ya por qué. tartamudeó. No, te voy a decir por qué y lo tengo bien claro. El puesto como funcionario de secretario de Cultura tienes que atender cosas hasta este momento en Michoacán políticas. Ok, retiramos tu propuesta, pues deja Marco. ya, No, por no, favor, está bien. bórralo, Sí, bórralo, sí, bórralo. sí. A mí me gusta el campo, hacer tierra, Esto ir a quedó comer grabado, tacos, ¿eh? o sea, hacer otra cosa que sí tengan que ver con un reflejo más directo en cuestiones culturales, a mí, en lo personal. O sea, yo creo que la función de un secretario es la de gestor, estarse sentando con el hijo de o la nieta del nuero de Carlos Slim, de Salinas Pliego, del que tú quieras, Ajá. a ese nivel para estar negociando cosas y que lleguen cosas a Michoacán, Gestionando. gestionando. O sea, eres un gestor. No eres un secretario, sino eres un gestor. En O esta parte de las funciones de ser lo que- secretario es ser gestor. lo que pasa es que te voy a decir Yo una- digo Parece que que sí, parte. es importante Parte. además. Lo que pasa es que pareciera que la Secretaría de Cultura es igual que la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, y no es igual. No. O sea, la No debería ser no debería. igual, pero la verdad es que en la realidad la cantidad de maneja igual. problemas de Ese es el- burocracia y atorones y trampas y conflictos que no sirven para Exacto. nada, que tienes que administrar, son igual, es lo mismo. Entonces yo creo que desde ahí estamos como luchando con un sistema que va en contra de, digamos que del espíritu de una Secretaría de Cultura, ¿no? Que debiera ser el ¿Qué debiera recurso- ser? A ver,
No, pues que Lo va a decir Gordillo. que ¿Qué debi- debiera hacer? que debiera ser un puente entre los creadores, los públicos y la gente, los mecenas que quisieran apoyar un contexto, un contexto, apoyar un contexto que fuera el vaivén de todos los días y no estar preocupados por si hoy el músico que le piden tocar le van a comprar 3 tacos, un vaso de agua, pero no le van a dar un pago por su trabajo. Yo creo que para allá podríamos ir encaminándonos, si es que se quiere. A ver, una pregunta, ¿no? Entonces, a partir de lo que acabas de decir, ¿no te parece que colocando a la Secretaría de Cultura al centro de estos 3 actores que tú estás diciendo que son creadores, mecenas Públicos y y mecenas, público, ujú. y al centro la Secretaría. Secretaría funcionando como puente, ¿no te parece que finalmente no alcanza? No alcanza en términos de que estamos idealizando una cultura de acuerdo al modelo que vemos dentro de la cultura gringa o de los medios que nos bombardean, e idealizamos Hollywood, idealizamos la literatura española, y nosotros no nos da para eso, y entonces todo mundo queda descontento porque al músico no le pagan. ¿De dónde te pago si no tengo dinero como secretaría? Pues es que ahí está el mecenas, pídele al mecenas y el mecenas te dice, no, es que yo no te puedo dar porque tú ni me vas a deducir impuestos y además yo no gano tanto como para aportarle a la cultura. Ajá. Buen punto, ahí te va. Y es que a lo mejor Y la sec- sí se deduce. Están las Y fundaciones, la secretaría, aprovechan y la las secretaría como ente administrativo no podía brindar ese apoyo a los creadores para hacer deducible su pago. Es que son las formas. Claro. O sea, yo creo que sí. El plan, el objetivo que Y tengas. otra, por ejemplo, acabo de ver hace 2-3 horas la directora del Museo Macás del Arte Contemporáneo, donde felicita y agradece la visita del que dirige la sección de coleccionismo de la Tate Modern de Londres. La Tate Modern. Sí, la Tate Modern. Ni más Yo ni sé, menos yo que sé la por Tate qué, Modern. yo sé por qué anda este compa por acá, pero igual en otro podcast lo Ya, platicamos. ya se Tiene- dan cuenta. No, Tiene no, una no, novia, no, Claudia. no, pero ahí te va. El rollo es que, por ejemplo, tú lo acabas de mencionar y lo mencionas muy bien. Siempre al extranjero, al que viene de fuera, se le paga bien y se le abren las puertas de todo. Y al propio de casa, siempre es como andarlo mendigando. O al rato te pago, ¿no? Te voy a decir También, una cosa. sí, sí, sí. La Tate Modern, ¿cuánto dinero crees que pueda tener ellos para comprar obra, adquirir y acrecentar su acervo y su colección? ¿Cuándo fue la última vez que la Secretaría de Cultura, a través de sus museos, adquirieron obras de artistas michoacanos premiados o con gran trayectoria, reconocidos dentro de su labor diaria de productores artísticos? Yo creo que hace rato que no pasa. Hace eso, pero rato, te mucho, estoy hablando pero de mucho. Años. pues. ¡Años! Sí, hace mucho que no pasa. Y ahí, por ejemplo, Hacienda tiene un programa bien bonito que es se el llama Pago en con obra, Especie. Pago en Así es, especie. exactamente. O sea, por eso Pero voy- ese programa está ahí. Sí, ¿y por qué no se usa? Pero eso no es culpa de la Secretaría de No, Cultura, pero no, Juan es de las culpa de los Picas no va a llegar a creadores. decir No, esto. pero ahí te va. Ese es el Pero puente sí que es, dice. pero creo, sí ¿eh? es una responsabilidad a mi Tú forma como de ver, creador de le tienes que difundir. pagar tus impuestos a la Secretaría de Hacienda Sí. con especie. Sí, ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Cultura? ahí te va. Pero puedes, perdón. Porque la Secretaría de Cultura puede recibir obra de donación de ese pago en especie. Pero no lo saben Ah, ya, porque desconocen O sea, esa- la Secretaría de Cultura Sí, puede puede ser. decirle a la Secretaría de Hacienda, préstame obra, dame obra No, le da. para mi acervo. Cada año le da. Ah, ok. A lo que voy es que cada artista, si te pongo un ejemplo, si hay un mecenas estatal que me quiere con un aguacatero, escuchen Ahí a la peama. Peama, O sea, atención. si escuchan y dicen, mira, le voy a comprar una obra a Juanito Pérez, chido. Ujú. ¿Cuánto cuestan tus 3 obras? No, pues que 20,000 pesos. Muy bien, Juanito, venga. ¿Estás dado de alta en Hacienda? Sí, en pago en especie. Ah, chingón. Aquí está, que no cuesta nada ese trámite. Aquí Ujú. está tu recibo, Así es. chingón. Ujú. Y Juanito dice, puta, pero es que generé 5,000 de impuestos. No te preocupes, Juanito, llega Hacienda. No te preocupes, Juanito. Nosotros te recibimos una obra similar a la que vendiste en donación. No la des directamente a Hacienda o vayas a un museo público
y la dones. Ah, sí. ¡Ah, papá! Puedes ir a un museo Sí, público claro, y donarla. claro. Pero es lo que te digo, Pero es ahí la sigue falta. siendo una cuestión del creador. No, pero No la del- lana, sí, pero llegamos, no es que sea una cuestión del creador. A lo que voy, es que ese creador. No del creador que está en los No del cielos, sino del creador, ya. creador de la Sí. pintura. Pero Todo es culpa del Pero creador. está chido porque ahí la Secretaría de Cultura, como te puse el ejemplo hace 5 o 10 minutos, es que podría fungir como un puente. Sí, hasta se me ocurre que pudiera tener hasta un área de asesoría para ese tipo de cosas, O sea, porque a veces pero habría que no se saber al trata de interior que de la los Secretaría que artistas sepan esas estén cosas. esperando que se les pague una presentación o algo, no. Necesitan otro tipo de recursos que pueden ser espacios para, ya no para presentarse, para Ujú. ensayar, por Como la ejemplo. bodega, ¿no? Que desapareció. Ajá. ¿Cuál- a ver, cosas cuál- así que yo creo que sí, y eso incluso Los hasta es- pienso que ni siquiera le genera o necesitaría gran presupuesto. No. sé. A ver, se me acaba de ocurrir Solamente- una pregunta que Ya me con parece válida. Pues que La- ya está. los- como Ya- que- ya- ya nos está haciendo sondeando, Ya está ¿no? escribiendo, está escribiendo. está Quiere escribiendo. que le hagamos aquí su plan de Nos anda trabajo. sondeando. Ya tienes asesores, ya tienes asesores, cabrón, ya está. ¿Cuál es la cultura preponderante en el mundo? Son dos preguntas, perdón. ¿La griega? ¿Es capciosa? ¿Es capciosa ¿Sí la es griega? capciosa o...? Yo siempre respondí eso en la primaria, Sí, yo güey, no también. sé. Ah, Los TikTokers. ese sería la... No, está mal. O sea, eso sería la cultura fundacional de la cultura Del de Occidente, ¿no? Pero en este momento, ¿cuál es la cultura preponderante en el mundo? El modelo cultural en el mundo. Pues lo occidental, ¿no? ¿Y del Occidente No, pues, cuál? La cultura norteamericana. La Mm. cultura del dream. ¿Cómo? Pues el ni- sueño americano. Ni tanto. Ah, ¿cómo no? No, yo No, te voy a decir por ¿Cómo qué. no? O sea, llegas y prendes Netflix de No, tus bueno. referencias de No. Hollywood, que tú ves fútbol americano siempre, los cantantes, los Oscar, Ya, güey, que tienes que parar. todo eso. La Ay, cultura ya va a ir norteamericana a es firmar preponderante. ahorita, Eso no ¿no? está en discusión, porque esa no era la pregunta. A ver, Sí, es que, la pregunta ¿hacia dónde era, van? No la sé. Secretaría, ¿Estados Unidos tiene Secretaría de Cultura? Tiene un chingo de fundaciones. Ah, ok, pero eso no te lo pregunté. ¿Tiene Secretaría de Cultura? Sí, Fíjate sí tiene. cómo está el- Sí ¿Un tiene. ministerio de cultura? Sí tiene. ¿Tiene un Ministerio de Cultura? Sí, tiene un Ministerio de Cultura. ¿Me lo juras? Hay que investigar, Sí. porque se ve Ah, aquí. ok. Sí, lo Ahora, que tiene, entonces- lo que pasa es que ellos llevan años, y ahora lo que te comentaba, llevan años que tienen sus museos que cuentan. O sea, Me el despido con instituto esta de- pregunta. Ok, está bien, ya lo tiene. Dime un modelo cultural en el mundo que te parezca... Nah, Viable. si no hay nombramiento, Nel. ¡Ah, sácate a bañar! Ya, ya, Nel! ya, ¿Qué ya, pensamos, rápido, porque ya Nel? me voy. Ya nos está examinando. Sí, ya, no, güey, no, ya ya. no se trata de eso. Díganme uno, nada más. No, Para Nel, googlearlo. Nel, no, Nel. Ahorita le va a pasar la grabación al que van a nombrar y ya nosotros nos Vente, chingamos. ¿qué te parece si hacemos una segunda parte? ¿Les Vale, parece? sí, Simón, Simón. Es un tema largo. Ahí ¿eh? queda pendiente. Bueno, Ya nos vamos. Ahí nos porque vamos. si no, Adiós. Vamos a acompañar a hay que Yello firmar, por hay el que firmar nombramiento. el nombramiento. Yo nomás quiero ser portero. Ay.